Histología fundamental. Tejido epitelial. Epitelios glandulares. Continuación de la serie sobre tejido epitelial en la Universidad del Valle. En los videos anteriores se había planteado que los diferentes tipos de epitelios se podían clasificar utilizando como referencia las funciones principales del tejido epitelial, que incluían secreción, protección, transporte y absorción. Con esto en mente, los epitelios se habían clasificado como epitelios de revestimiento, aquellos cuya función principal es la protección, o epitelios glandulares, aquellos cuya función principal es la liberación de una sustancia, la secreción. Este video se enfoca en estos últimos. La secreción es el mecanismo biológico a través del cual las células transforman diferentes compuestos de bajo peso molecular, como podrían ser aminoácidos y lípidos, que son captados de la sangre y posteriormente manufacturados o convertidos en sustancias de un peso molecular mayor. Y estas sustancias son liberadas al medio externo. Este proceso ocurre durante la síntesis y liberación de enzimas, hormonas y mucina. Los epitelios, dependiendo de su organización y origen, se pueden derivar a través de un proceso de invaginación a través de los epitelios de superficie. Estos epitelios de superficie pueden ser de origen ectodérmico, como lo podemos ver en nuestra imagen de la izquierda con las glándulas asociadas a la epidermis. Y por último, pueden ser de origen endodérmico, como todas las glándulas asociadas al tracto digestivo, esto es, en términos embriológicos, derivadas del intestino primitivo. Porque es muy importante comprender el proceso de desarrollo de las glándulas. En realidad, las glándulas se forman a través de un proceso de invaginación gradual de ciertas regiones del epitelio de revestimiento que comienzan a crecer hacia el tejido conectivo sin afectar o modificar la estructura de la membrana basal. En la medida en que crecen por invaginación, las diferentes células aquí organizadas se diferencian a partir de la adquisición de diferentes funciones. Normalmente aquellas que se especializan en producir la sustancia objeto de la glándula recibirán el nombre de porción secretora, adenómero o porción glandular, mientras que aquellas células que mantienen la comunicación con el epitelio de origen y por lo tanto comunican la porción secretora con el medio externo reciben el nombre de porción excretora o conducto. Sin embargo, como lo podemos evidenciar en la columna de la derecha, algunas glándulas comienzan su proceso de invaginación y durante la diferenciación, las células encargadas de mantener el contacto con el epitelio de superficie sufren apoptosis. Estas glándulas entonces carecen de conducto y solo presentan porción secretora. Y esa porción secretora obliga a que las glándulas tengan que secretar hacia el medio sanguíneo a través de los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo subyacente. Esto permite identificar diferentes tipos de glándulas. Para poder realizar la clasificación de los epitelios glandulares, es muy importante utilizar diferentes tipos de criterios. En realidad existen 5 criterios para la clasificación de las mismas. El primero es la presencia o no de conductos, que se puede encontrar también con el modo de distribución de sus productos. El segundo tiene que ver con la cantidad de células. El tercero tiene que ver con la forma de su porción excretora, conducto, y de su porción secretora o adenómero. El cuarto criterio tiene que ver con la forma a través de la cual
el producto es liberado de las células, el mecanismo de biología celular implicado en este proceso de secreción. Y el quinto criterio tiene que ver con la naturaleza bioquímica de la sustancia que está siendo secretada. Revisaremos en este video los 5 criterios y posteriormente en nuestro laboratorio revisaremos las placas para poder identificar cada una de las estructuras asociadas. El primer criterio tiene que ver con el modo de distribución de los productos de secreción. Haciéndolo un poco más simple, ¿tiene conducto o no tiene conducto? En el primer criterio, la presencia de conducto mantiene la comunicación con el epitelio de superficie, lo que le permite a la glándula enviar su producto hacia el medio externo. Cuando ese conducto o comunicación con el epitelio de superficie se pierde mediante apoptosis, las glándulas liberan sus productos hacia la sangre y estamos en presencia de una glándula endocrina. Por el contrario, cuando la comunicación con el medio externo se mantiene, porque hay presencia de conducto, las glándulas van a liberar su sustancia hacia el medio externo. Este es el ejemplo clásico de las glándulas exocrinas. Este esquema nos permite diferenciar claramente la presencia de conducto en las glándulas exocrinas, que presentan su adenómero en amarillo, y la ausencia del mismo por apoptosis en las glándulas endocrinas. Ejemplo de glándulas exocrinas son las glándulas sudoríparas, las glándulas ceruminosas, las glándulas sebáceas, las glándulas salivales. Y el ejemplo de glándulas endocrinas incluye la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, la paratiroides, el timo, que corresponden a glándulas de organización endocrina porque perdieron su comunicación con el medio externo. El segundo criterio de clasificación de las glándulas se asocia fundamentalmente al número de células. Por lo tanto, podremos presentar glándulas de una sola célula, como corresponde a las células caliciformes, o dos, podríamos presentar glándulas multicelulares, que es aquello a lo que todos asociamos normalmente el concepto de glándula. Estas glándulas multicelulares podrán corresponder a superficies epiteliales secretoras, partes de epitelio que se caracterizan por secretar, a estar ubicadas dentro de los epitelios o a formar órganos por sí mismas, intramurales o extramurales. Las glándulas caliciformes corresponden al mejor ejemplo de glándula unicelular. Son glándulas que se caracterizan por estar ubicadas en algunos epitelios específicos y por producir moco hacia la superficie de dichos epitelios. Su nombre deriva fundamentalmente de su morfología al presentar una apariencia similar a la de una copa. Ser angostas en basal, angostas en apical y anchas en la región media de la célula. Se encuentran polarizadas con un núcleo ubicado en basal y una porción apical llena de gránulos de secreción que contienen mucígeno, el precursor bioquímico del moco, que es fundamentalmente una glicoproteína. Recordemos que las tinciones con hematoxilina y eosina son pobres para teñir los azúcares, por lo tanto, las células caliciformes se apreciarán con morfología poco teñida o con una gran palidez durante nuestras evaluaciones en placas con hematoxilina eosina. Dichas células caliciformes vistas en una placa con hematoxilina eosina en el epitelio del intestino, un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, aparecen como globos que tiñen con poca intensidad eosinófila, pero si utilizamos una tinción específica para azúcares como la tinción del ácido periódico de Schiff, veremos que el contenido de dicha glándula unicelular es rico en azúcares, típico de la secreción mucosa. Este esquema nos muestra entonces la polarización marcada y la forma de la célula, con una región angosta en basal y en apical
un núcleo polarizado y un citoplasma rico en gránulos de secreción, morfología que se evidencia con mayor claridad en esta microfotografía electrónica de transmisión que nos muestra la forma de copa de las células caliciformes y su intensa polarización. El tercer criterio asociado al proceso de clasificación de las glándulas exocrinas tiene que ver con la forma que presentan sus diferentes componentes. Recordemos que una glándula exocrina es aquella que presenta una porción secretora o adenómero, pero que también presenta un conducto. Por lo tanto, revisaremos en la morfología cuál es la forma del conducto y cuál es la forma de la porción secretora. Recordemos que el conducto o porción excretora es aquella región que comunica la porción secretora, la que produce la sustancia, en este caso en verde, con el medio externo. Las porciones excretoras que es posible encontrar en las glándulas pueden ser simples o compuestas. Por favor, no confundir con el concepto de simple y estratificado utilizado para los epitelios de revestimiento. En los epitelios glandulares, el concepto de glándula simple corresponde a una glándula, como todas las de la parte superior, que solo presenta un conducto, mientras que el concepto de compuesta corresponde a glándulas que presentan más de un conducto, 2, 3, 4 y de ahí en adelante. El segundo criterio tenido en cuenta en la morfología es qué forma presenta el adenómero o porción secretora, aquella porción que es funcional porque es la que produce la sustancia. Y estas regiones funcionales pueden presentar forma de tubo de ensayo, y en este caso la glándula recibirá la denominación de tubular. Pueden presentar forma redondeada u ovalada en forma de un saco, reciben entonces el nombre de porción acinar o alveolar, y si presenta una mezcla de las dos, regiones en forma de túbulos de ensayo o a regiones que presentan morfología en forma de saco, hablaremos de glándulas túbulo-acinares. Por lo tanto, es posible tener glándulas simples tubulares, simples acinares, compuestas tubulares y compuestas acinares, como también podría ser posible tener glándulas túbulo-acinares compuestas. El cuarto criterio a tener en cuenta durante la clasificación de las glándulas exocrinas es el mecanismo a través del cual la célula libera su sustancia. Si lo identificamos en el esquema del centro, la sustancia de secreción, no es importante qué sustancia en este momento, señalada con el puntico rojo, es liberada hacia el medio externo para después ser transportada por el conducto sin la pérdida de citoplasma, en un mecanismo que en biología celular conocemos con el nombre de exocitosis. Cuando las glándulas secretan sin perder citoplasma, hablamos de un mecanismo de secreción merocrina, y este es el mecanismo predominante en la gran mayoría de glándulas exocrinas. Cuando por el contrario, la producción o secreción está ubicada en la célula y se libera hacia el medio externo, acompañada de una pequeña porción del citoplasma, como lo estoy haciendo notar con los puntos en rojo que señalo en este instante, estaremos perdiendo una porción apical del citoplasma y esa secreción recibe el nombre de secreción apocrina. Este mecanismo de secreción es típico de las glándulas mamarias, de las glándulas sudoríparas de la región perigenital, perianal y axilar. Cuando evidenciamos lo que podemos ver en el esquema de la izquierda en rojo, vemos que la sustancia de secreción es liberada hacia el medio externo en conjunto con toda la célula. En realidad, el producto de secreción de esta glándula es la célula completa y esta corresponde a la glándula de mecanismo holocrino. Existe un ejemplo de glándula de mecanismo holocrino que corresponde a las glándulas sebáceas. Por lo tanto, según el mecanismo de secreción, las glándulas exocrinas pueden clasificarse como merocrinas cuando hacemos un proceso
de exocitosis, apocrino cuando se pierde una parte del citoplasma apical, holocrino cuando perdemos toda la célula, y si la glándula carece de conducto, se ve obligada a secretar hacia el tejido conectivo subyacente, específicamente hacia los vasos sanguíneos, y por lo tanto hablaremos de un mecanismo de secreción endocrino típico de aquellas glándulas que carecen de conducto y que clasificamos según su modo de secreción como glándulas endocrinas. En esta microfotografía, tomada en una tinción con hematoxilina eosina del cuero cabelludo, podemos evidenciar la presencia de una glándula sebácea cuyo mecanismo de secreción es holocrino, y en la parte superior, señalado en este momento en rojo, la presencia de porciones secretoras y excretoras de una glándula sudorípara. Como en este caso nos encontramos en cuero cabelludo, no en región perigenital, ni en perianal, ni en axilar, estaremos hablando de una glándula que presenta un mecanismo de secreción merocrino. Evidenciaremos cada una de estas en la práctica de nuestro laboratorio de histología de pregrado. El quinto criterio a utilizar durante la clasificación de las glándulas exocrinas es la naturaleza bioquímica del producto que dichas glándulas están liberando al medio externo. Esta naturaleza bioquímica tiene repercusiones en la función y en la apariencia morfológica de dichas glándulas y específicamente de las porciones que secretan, que denominaremos genéricamente adenómeros. Cuando podemos evidenciar que nuestra glándula presenta una porción secretora cuyo citoplasma celular tiñe de manera leve, presenta una luz que puede ser aparente y sus núcleos se ubican aplanados y hacia basal, podemos estar en presencia de una glándula que produce sustancias ricas en azúcares, como el mucígeno, del cual habíamos hablado previamente en la glándula caliciforme. Este tipo de acino, que se caracteriza por producir mucígeno, recibe la denominación de acino mucoso. Los acinos mucosos se caracterizan porque sus células presentan una morfología en 2 dimensiones, triangular, y en 3 dimensiones, piramidal. Estas células no son ni planas, ni cúbicas, ni cilíndricas, como habíamos estudiado en epitelios de revestimiento. En los acinos mucosos, las glándulas se caracterizan porque sus núcleos están ubicados hacia basal, presentan morfología plana, la célula es triangular y el citoplasma es rico en gránulos de secreción abundantes de mucígeno y por lo tanto tiñen levemente. En este caso, cada una de estas regiones que identificamos aquí corresponde a un acino mucoso. No confundir a la derecha con regiones que presentan un epitelio o cúbico simple o cúbico estratificado que corresponderán a los conductos, criterios que ya hemos evaluado y estudiado en nuestros videos y en nuestras prácticas de epitelios de revestimiento. Cuando por el contrario, las células implicadas en la producción ya no están encaminadas a la síntesis de componentes ricos en mucígeno, sino que producen proteínas, esto es, van a estar encaminadas a la síntesis de enzimas, estamos en la presencia normalmente de glándulas de secreción serosa. Y estas, por los mecanismos de biología celular y por ser ricas en retículo endoplásmico rugoso, van a presentar un citoplasma que tiñe intensamente de naturaleza acidófila y basófila. Estas células, nuevamente denominadas células acinares, presentan morfología triangular, los núcleos ya no son aplanados, son redondeados y los gránulos de secreción se ubican hacia apical, permitiendo que el citoplasma tiña intensamente entre un color eosinófilo y acidófilo. Podemos identificar entonces aquí la presencia de nuestras glándulas, nuestros acinos serosos, y aquí podemos identificar con epitelio cúbico estratificado la presencia de un conducto.
Recordemos que estas glándulas son exocrinas y por lo tanto deben presentar adenómero y conducto. Y todos ustedes ya tienen la capacidad de identificar conductos a partir de los conceptos previamente establecidos en epitelios de revestimiento. Sin embargo, existen acinos o porciones secretoras que presentan tanto células de naturaleza serosa como células de naturaleza mucosa. No existen células mixtas, esto es, una célula no produce al mismo tiempo a enzimas y azúcares. Las células o son mucosas o son serosas, pero mi acino, como una mezcla de diferentes células, puede presentar tanto células mucosas y serosas. Y los productos se mezclan en los conductos. Estos acinos que presentan los dos tipos de células reciben el nombre de acinos mixtos. Podemos evidenciar entonces en esta microfotografía tomada con hematoxilina eosina como toda esta estructura que estoy redondeando en este momento en negro corresponde a un acino mixto. Y es un acino mixto porque dicha estructura presenta células acinares serosas, miren el color del citoplasma y la forma del núcleo, pero también presentan células acinares, que estoy señalando en amarillo en este instante, que son mucosas. Miren el color del citoplasma, la forma y posición del núcleo. Por lo tanto, toda la estructura que tenemos aquí corresponde a un acino mixto constituido por, señalado en azul, células acinares serosas y señalada en amarillo, células acinares mucosas. Por supuesto, podríamos presentar, acompañando a estos acinos mixtos, regiones donde solamente tengamos acinos de naturaleza serosa o acinos de naturaleza mucosa. Nuevamente, hago hincapié en la importancia de no confundir los acinos con los conductos, que en este caso corresponden a regiones que tienen epitelio cúbico estratificado o epitelio cúbico simple. Entonces, nuestras glándulas exocrinas, utilizando un criterio de clasificación morfológico, podrán ser tubulares simples, como las glándulas intestinales, podrán ser tubulares simples contorneadas, como las glándulas sudoríparas, podrán ser tubulares simples ramificadas, como las glándulas endometriales y las glándulas gástricas, podrán ser tubulares compuestas como las glándulas duodenales, acinares simples como las glándulas salivales menores ubicadas en los labios, en el vestíbulo, en el paladar o en la lengua, las glándulas acinares simples ramificadas como las glándulas sebáceas, las glándulas acinares compuestas como el páncreas o podrán ser tubuloacinares compuestas como las glándulas salivales mayores, parótida, submandibular y sublingual. Revisaremos cada uno de estos conceptos en nuestro laboratorio de histología de pregrado haciendo uso del microscopio de luz y del conjunto de placas que ha sido asignado a cada uno de ustedes. Recuerden hacer la lectura del capítulo del libro recomendado en su página del curso.